En esta última sección de estas aplicaciones de modelado matemático en lo que son propiedades de geometría, vamos a ver este último caso. Tenemos que un cuadrilátero irregular, tenemos que tiene conocidos estos ángulos X e Y. Nuevamente estos sí nos los van a dar en el problema, esto sí lo que vamos a tener como datos que sí conocemos. Eso sí los conocemos entonces. Y tenemos que el ángulo A, este ángulo que tenemos aquí es la mitad del ángulo B, como se muestra en la fórmula que tenemos acá. Entonces aquí sabemos que el ángulo A es igual a la mitad del ángulo B, el ángulo B entre 2. Estos dos ángulos no los conocemos. Otra de las relaciones que nos va a ser útil para poder resolver este problema es una propiedad de cualquier cuadrilátero. Un cuadrilátero pues es una figura que tiene 4 lados, un rombo es un cuadrilátero, un cuadrado es un cuadrilátero, un rectángulo es un cuadrilátero. En este caso es ya una forma irregular. Sabemos entonces que la suma de los ángulos, aquí tenemos el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo A más el ángulo B. En este caso de un cuadrilátero, los ángulos internos siempre nos van a dar 360 grados. Eso es lo que nosotros tenemos. En el caso particular, cuando nosotros estamos hablando de un cuadrado, por ejemplo, aquí tenemos que todos los ángulos miden 90 grados. Si nosotros hacemos la suma de los 4 ángulos que tenemos aquí, es 90 más 90 más 90 más 90. Si nosotros hacemos la suma, pues nos va a dar 360, es un caso particular. Pero si nosotros hacemos cualquier figura de 4 lados, siempre la suma va a ser de 360 grados. Entonces, lo que tenemos en este caso es que conocemos el ángulo X y el ángulo Y. Lo que no conocemos y lo que nos pregunta entonces este ejercicio es la expresión para A y para B. Entonces, aquí queremos determinar lo siguiente. Lo único que sabemos también es la relación que existe entre A y B. Tenemos que el ángulo A es la mitad del ángulo B. Si se fijan aquí en la figura podemos verlo más o menos de esta manera. Nosotros tenemos el ángulo B que es más abierto, es más amplio que el ángulo A. Entonces aquí nos está diciendo este problema que el ángulo A es más chiquito, es la mitad que el ángulo B. Eso es lo que nos está diciendo esta relación que tenemos aquí. Entonces, como lo estuvimos haciendo en el caso anterior, voy a sustituir una variable en la otra. Aquí por simplicidad voy a despejar B. Si lo despejamos, el 2 está dividiendo a B, pasa al otro lado multiplicando, entonces tenemos 2 veces A. Es más sencillo trabajar con esta relación. Voy a sustituir esto aquí arriba y voy a tener entonces lo siguiente. La expresión va a quedarnos de esta forma. Nos va a quedar de esta manera. X e Y si lo conozco, X más Y si lo conocemos, más A más B. B quedamos que va a ser 2 veces A. Entonces aquí tenemos que esto es 2 veces A. Esto va a ser igual a 360. Así lo podemos ver de esta forma. Esto es igual a 360 grados. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya tenemos un sistema de una sola incógnita. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener X más Y más 3 veces A, ya haciendo la reducción de estos. Esto es igual a 360 grados. Por último vamos a quitar las variables que sí conocemos. Esto sí lo conozco, lo voy a mandar del otro lado. Ya en un caso ya particular, recuerden, estamos viendo un caso general. En un caso particular nos van a indicar cuáles son las magnitudes de X y de Y. Entonces tenemos 3 veces A. Esto va a ser igual a 360 grados menos X menos Y. Después, por último, lo que nos está estorbando es el 3, va a pasar para el otro lado dividiendo y dividiendo a todo. Hay veces que solamente se equivocan y solamente pasan dividiendo a una sola cantidad, hacen esto. No, recuerden que tiene que dividir a toda mi expresión, entonces esta es la expresión para A. Ya por último, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la expresión para B. La expresión para B va a ser sustituir eso en esa expresión azul. Y por último, pues tenemos que B va a ser 2 veces A. Y A es esto que tengo ahí en rojo. Y concluimos esto de esta forma. Es 360 grados menos X menos Y dividido entre 3. Esto es B. Entonces ya tenemos nuestras dos expresiones. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2 nuestro ángulo A
y ya vamos a tener nuestro ángulo B. Va a ser entonces el doble de lo que calculemos para. Lo que vamos a hacer a continuación, antes de pasar un caso particular, vamos a comprobar esto. Vamos a meter estas dos relaciones aquí arriba y vamos a comprobar. Vamos a comprobar entonces la primera expresión, que es la más importante. Vamos a sustituir lo que encontramos para la expresión de A y expresión de B, esto que está aquí abajo en negro, aquí arriba en esta primera relación. Entonces, recuerden que X e Y sí lo conocemos, son números que nos van a dar en el problema. Y vamos entonces a comprobarlo. Entonces tenemos aquí que X más Y más lo que valga A. Recuerden que ya esta expresión que está aquí abajo en negro, la voy a poner así. Tenemos aquí que es 360 grados menos X menos Y. Esto dividido entre 3. Eso es nuestra expresión A. Después vamos a ponerlo así en otro color. Más B. B es 2 veces lo mismo. Es 360 grados menos X menos Y dividido entre 3. Esto es la expresión para B. Todo esto tiene que ser igual a 360 grados. 360 grados, entonces tenemos esta proporción. Vamos entonces a resolver y vamos a encontrar esta relación. Vamos a ver si es cierto. Vamos a meterlo todo en el mismo quebrado y vamos a obtener entonces lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner todo así. Voy a poner esto de esta forma. Voy a poner aquí abajo 3. Y recuerden que pues para hacer el quebrado tengo que multiplicar 3 por estas dos variables que tenemos acá. X más 3y. Después aquí esto se queda igual porque pues comparte este divisor, 360 grados menos X menos Y. Y después voy a multiplicar este 2 por estos elementos que están aquí. 360 multiplicado por 2, tenemos que esto es 720 grados menos 2x menos 2y. Esto tiene que ser igual a 360 grados. Entonces ya tenemos esta expansión. Ya quité estos paréntesis que teníamos ahí arriba. Ahora voy a hacer reducción de términos. Voy a tener entonces aquí, primero voy a agrupar las x, voy a juntar este con este. Y tenemos aquí 3x menos 3x. Si se fijan, aquí había una x y aquí tenemos 2x, me da menos 3x. Más 3y. Ahora voy a juntar este de aquí y este de acá, me va a dar menos 3y también. Y la suma, tenemos estos dos, que tenemos 360 más 720, vamos a hacerlo acá. Tenemos aquí 360 más 720, tenemos aquí 1080. Entonces esto lo vamos a poner acá. Más 1080 grados, esto tiene que ser igual a 360 grados. Bueno, todo esto desde luego dividido entre 3. Las x se cancelan, y se cancelan, y solamente nos queda esta división. 1080, vamos a dividirlo entre 3. 1080 entre 3, pues desde luego es 360 grados, pues es igual a 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que nuestra expresión que tenemos acá, estas dos son correctas. Ya lo único que faltaría sería comprobar esta, pero es muy sencillo. Si nosotros multiplicamos o dividimos, por ejemplo, esta entre 2, si dividimos esta expresión entre 2, el 2 se cancela y esto es igual a... Entonces es muy sencillo. Entonces quiere decir que estas expresiones son válidas. Ahora lo que vamos a ver a continuación va a ser un ejemplo ya numérico. Vamos a ver un caso particular. Tenemos ya entonces en este ejercicio valores ya asignados para estas dos propiedades. Tenemos entonces los valores para X y para Y. Tenemos 70 y 60 grados respectivamente en el ejercicio anterior. Y pues sabemos que las relaciones son las siguientes. Sabemos que como es un cuadrilátero, en este caso irregular, tenemos que A más B más X más Y, esto tiene que ser igual a 360 grados. Y también en el texto habíamos encontrado que A es la mitad de B. Entonces A va a ser igual a B dividido entre 2. Habíamos despejado y encontrado que B pues tiene que ser 2 veces A. Vamos a utilizar estas propiedades ya para describir nuestro sistema ya completo. Vamos a utilizar esta expresión, la voy a sustituir aquí arriba y voy a sustituir también de una vez los valores que tengo para X y para Y. Entonces tengo que A más 2 veces A, esto lo voy a ir poniendo ya de una vez,
más X, que es 70 grados, más Y, que es 60 grados. Esto me tiene que dar igual a 360 grados. Entonces aquí vamos a tener 3 veces A, va a ser igual, vamos a tener lo siguiente, más, vamos a hacer la suma primero, 60 más 70, tenemos que esto me da 130 grados, esto tiene que ser igual a 360 grados. 130 pasa para el otro lado restando, entonces tengo que 3A va a ser igual a 360 grados menos 130 grados. 3A va a ser igual entonces a 230 grados. Después el 3 pasa para el otro lado dividiendo y tengo que 360 grados, 230, perdón, 230 grados dividido entre 3, eso es lo que va a ser mi lado, mi ángulo A. Entonces vamos a hacer esta división, 230 dividido entre 3. Entonces tenemos que A es igual a 76. Vamos a ponerle 67 grados, vamos a redondear a 2 decimales. Entonces ya ese es nuestro lado A. Lado B, el ángulo B va a ser muy sencillo de calcular, solamente hay que sustituir aquí lo que encontramos para A y tenemos que B va a ser igual a 2 veces esta cantidad, nada más hay que multiplicar por 2. Entonces aquí tenemos que esto es 153.34, así redondeado a 2 decimales. Entonces esto ya es mis relaciones que encontré para A y para B. Sabemos que la segunda relación se cumple porque de ahí extraímos lo que es el ángulo B, de ahí sacamos esto. Lo único que resta es hacer la suma. Entonces sabemos que A más B más X más Y tiene que ser 360 o aproximado. Vamos a tener una pequeña desviación por el redondeo que hicimos en decimales. Entonces sabemos que A fue 76.67 más B, que fue 153.34 más X, que es 70, más Y, que fue 60. Tenemos aquí 360.01, un error muy pequeño. Entonces comprobamos que estos ángulos efectivamente cumplen con las propiedades de un cuadrilátero, que nos dice que tiene que ser la suma de sus ángulos internos, tiene que ser igual a 360. Por el redondeo, pues bueno, nos dio una pequeña diferencia, pero bueno, si nosotros usamos más decimales, esta diferencia se hace más pequeña. Entonces así concluimos este segundo caso. Vamos a ver otro caso ya geométrico ya para concluir esta sesión. Vamos a concluir con esta última relación geométrica. Tenemos ya aquí un volumen, ya estamos hablando de un cuerpo en 3 dimensiones, en donde tenemos lo siguiente. Tenemos que un cilindro de volumen B, esto sí lo conocemos, si está dado más adelante numéricamente, tiene una altura que es 4 veces su radio, como se muestra en esta figura. Entonces la altura es 4 veces lo que mide de radio. El radio, recuerden que es la distancia en la parte circular, y la altura es 4 veces esta distancia. Vamos a encontrar cuál es la expresión para calcular más adelante el radio y la altura. Hay dos cosas que conocemos hasta este punto. Primero, la fórmula del volumen. El volumen de un cilindro es el área del volumen multiplicada por la altura. Entonces tenemos que el volumen es el área que está aquí abajo, el área es pi por radio al cuadrado, eso lo sabemos, por la altura. Entonces esa es la forma en la que vamos a calcular el volumen de un cilindro. El volumen lo conocemos, el volumen ya no lo dan. Y por último vamos a tener ahora la relación que tenemos entre el radio y nuestra altura. Sabemos entonces que la altura es igual a 4 veces el radio, eso es lo que vemos aquí en esta figura. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a sustituir esta expresión en esta que está aquí arriba para obtener ya ahora mi variable. Recuerden que todo lo que tenemos como común en todos estos ejercicios que hemos estado viendo es que son sistemas de 2×2, sistemas de 2 incógnitas por 2 ecuaciones. Entonces voy a sustituir esta h aquí arriba y tengo que el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado multiplicado por lo que valga la h. La h en este caso su relación es 4 veces el radio. Entonces vamos a resolver y tenemos lo siguiente. Ahora vamos a quitar el paréntesis. Tenemos que el volumen va a ser igual a 4 pi por radio al cubo. El 4 lo pasé del otro lado, lo pasé hasta acá, nada más para tener un poco de orden.
Así es como se acomoda. Y después el radio al cuadrado por el radio, tenemos que es radio al cubo, es 3 veces el radio, entonces multiplicándose, entonces por eso queda esto al cubo. Recuerden que lo que conocemos es el volumen y pues desde luego pi es una constante, 3.14, 15, 9, etcétera, es un número irracional. Y hay que quitar lo que no conocemos entonces. No conocemos el radio. Entonces esto si lo conozco está estorbándole a mi variable, va a pasar dividiendo. Entonces tengo que esto es volumen dividido entre 4pi. Esto va a ser igual a radio al cubo. Ahora lo que me estorba es este cubo. Yo quiero el radio, no el radio al cubo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar de los dos lados raíz cúbica. Saco los dos lados raíz cúbica y esa raíz cúbica lo va a cancelar. Y voy a tener finalmente que la expresión para el radio, que es la más compleja, va a ser raíz cúbica del volumen dividido entre 4pi. Ya tenemos entonces el primer resultado. Y el segundo resultado es muy sencillo porque nada más es cuestión de multiplicar este número por 4. Entonces la altura para este sistema va a ser 4 veces esto que acabamos de encontrar. Vamos a ponerle por raíz cúbica de volumen dividido entre 4pi. Entonces así ya tenemos nuestras dos relaciones para determinar este sistema de esta forma. Ahora ya por último lo que vamos a hacer antes de pasar a nuestro caso particular, recuerden que estamos hablando ahorita de un caso general, es que vamos a comprobar estas dos relaciones al momento de sustituir aquí arriba. Entonces vamos a sustituir y vamos a comprobar. Vamos a sustituir nuevamente estas dos expresiones aquí arriba y vamos a obtener nuestra igualdad si están correctas estas expresiones. Entonces sabemos que el volumen va a ser igual a pi por lo que valga el radio al cuadrado por lo que valga la altura. Son esas expresiones que tenemos ahí en rojo. Vamos a sustituirlas. Tenemos que esta es raíz cúbica del volumen dividido entre 4pi y sabemos que la altura es 4 veces lo mismo. 4 por raíz cúbica del volumen dividido entre 4pi. Lo que voy a hacer ahora es que voy a reacomodar este 4. El 4 lo voy a poner acá de este lado nada más. Es lo único que va a hacer. Tengo que el volumen va a ser 4 veces pi multiplicado por estas dos relaciones que tenemos acá. Esto es el raíz cúbica del volumen dividido entre 4pi al cuadrado por raíz cúbica del volumen entre 4pi. Aquí si se fijan es lo mismo de esta forma, solamente que en un lado está al cuadrado y en el otro está con exponente 1. Si se fijan, si yo tuviera x al cubo, vamos a ponerlo al cuadrado para verlo igual por x, tenemos que, si se están multiplicando, esto lo puedo poner como x al cubo. Entonces es exactamente el mismo caso aquí, como es el mismo argumento, lo podemos poner al cubo. Entonces va a ser el volumen, va a ser igual a 4 veces pi por esto, ahora al cubo, son 3 de estos paréntesis, al principio hay 2 y luego en el otro hay 1, volumen dividido entre 4pi. El cubo se va a cancelar con la raíz cúbica desde luego y tenemos que el volumen va a ser igual a 4pi multiplicado por el volumen ya sin ninguna raíz por 4pi. Ya como quitamos las raíces cúbicas, en este caso ya podemos proceder a cancelar porque están en la misma dimensión y tenemos que el volumen es igual al volumen. Entonces con esto se respeta la igualdad y sabemos que es correcto. La otra relación es muy sencilla de comprobar, pues nada más lo único que hace diferente estas dos relaciones es este 4 que tenemos aquí y la igualdad se establece por completo. Entonces nuestras expresiones son correctas. Lo que vamos a hacer a continuación nada más es ya utilizar estas expresiones para llegar a nuestro caso aplicado del siguiente ejemplo. Vamos a concluir entonces con ya un caso particular. Ya nos están dando aquí que el volumen para el cilindro que tenemos que construir es de 874 centímetros cúbicos. Entonces lo que nos pide es encontrar R y H. Ya sabemos entonces, ya no voy a hacer nuevamente la deducción, que las relaciones son estas dos que tenemos aquí en negro. Entonces vamos a sustituir y tenemos que esto es raíz cúbica del volumen. Noten aquí cómo tengo que incluir las unidades. 874 centímetros cúbicos dividido entre 4pi. Aquí las unidades pues se van a cancelar. Aquí estos centímetros cúbicos van a quedar como centímetros al final en mi resultado, que es consistente a lo que es el radio. Tenemos que llegar a una unidad lineal.
no es estamos hablando de una dimensión cuando medimos el radio. Entonces aquí vamos a poner raíz cúbica, así se pone raíz cúbica en Desmos. Y vamos a poner aquí nuestra división. Tenemos 874 dividido entre 4 veces pi. Tenemos aquí 4 y vamos a buscar nuestra definición del número pi. Aquí está, 4 veces pi. Y tenemos entonces que el resultado es el siguiente. Esto es 400, esto es 4 punto, vamos a poner 11, vamos a ponerlo en 2 decimales, centímetros. Entonces recuerden que si nosotros queremos más precisión, pues lo podemos determinar de esa forma. Después, por último, la relación que tenemos entre la altura y el radio es que la altura es 4 veces lo que valía de radio, es más alto que de lo que tiene de radio. Entonces nada más vamos a multiplicar esto por 4 y ya tenemos que nuestra altura de nuestro cilindro es de 16.45. Vamos a redondearlo a 2 decimales. Entonces, estos desde luego también son centímetros, son las unidades que se incluyen en esta parte de aquí. Entonces, para comprobarlo, ya tenemos el radio, ya tenemos la altura. Y ahora, finalmente, para comprobar, tenemos que comprobar que el volumen efectivamente sí sea de 874 centímetros. Recuerden que la fórmula es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces vamos a ver el volumen, va a ser igual a pi por el radio, que es de 4.11 centímetros al cuadrado, por la altura, que es de 16.45 centímetros. Si queremos más precisión, lo podemos hacer con más decimales para que nuestra aproximación sea mucho mejor. Entonces vamos a poner aquí pi multiplicado por, vamos a abrir aquí un paréntesis, 4.11, esto lo vamos a poner al cuadrado y después vamos a multiplicar por 16.45. Tenemos entonces aquí nuestro resultado, que es de 872, el volumen es igual a 872.97, aproximadamente 873. Si queremos más precisión, recuerden que aquí utilicé solamente 2 decimales. Si queremos acercarnos más al resultado, pues bueno, vamos a tener que tomar más decimales. Entre más decimales tomemos, mucho mejor. Entonces, como esto fue una aproximación a 2 decimales, por eso salió de esta forma, pero podemos concluir que es bastante buena mi aproximación. Entonces, con esto concluimos este último caso aplicado de geometría. Ya más adelante vamos a ver otros casos enfocados a otro tipo de disposiciones para modelado matemático. Con esto concluimos entonces esta sección.